Buenos días, yo soy Natia Niklichek, residente de la Clínica Pasteur. Voy a presentar un caso hoy día de la doctora Chihuahua, que les comento. Es una paciente de mujer de 66 años que consultó en marzo del 2024 por un cuadro de entopsia de 3 meses de evolución, seguido de disminución de agudeza visual en el ojo derecho y una semana antes de la consulta, ojo rojo y dolor. De antecedentes mórbidos de hipertensa, hipotiroidismo, dislipidemia, artrosis y litiasis renal. 10 años atrás fue tratada de una úlcera duodenal por el Helicobacter pylori. Sus medicamentos usan enalapril, Eutirox y atorvastatina. No drogas ni alcohol. Y tabaco, 3 a 4 cigarros al día, y tiene 2 mascotas, 2 gatos que son ya viejitos, de 11 años. Ahí. Y al examen físico, la agudeza visual está disminuida en el ojo derecho, un 0,3 parcial con corrección, y en el ojo izquierdo de 1 con una tonometría normal, y solamente llamaba la atención al examen físico en el ojo derecho, una Pindar de 0,5 a una cruz con una sinequia posterior a la hora 6, y el resto se veía normal. Y en el fondo de ojo también vitreitis de más 0,5. Y también se podía evidenciar un poco de elevación en la mácula. Y el ojo izquierdo estaba totalmente normal. Se le pidieron exámenes y ella rápidamente se pudo hacer una angiografía que se puede ver ahí. Ahí no se ve muy bien con mi cursor. Pero bueno, en el ojo derecho, que es el que se ve al lado izquierdo, cuando está el nervio al lado derecho, ese es el ojo derecho. Si el nervio está al lado izquierdo, ese es el ojo izquierdo. Entonces, en el ojo derecho se ve un poco menos nítido el fondo que en el ojo izquierdo, que traduce opacidad vítrea, pero no se ve mucho más a simple vista. Ahora, en la angiografía del ojo derecho, en tiempo temprano, en la primera fotografía de arriba a la izquierda, en realidad se ve bastante bien, pero después cuando van avanzando a tiempos más tardíos, se puede ver que hay una hiperfluorescencia a nivel macular, que es porque hay filtración, también a nivel de la papila, y también se ven focos de hiperfluorescencia en las paredes de los vasos, y que también en los tiempos ya más tardíos se ve esta hiperfluorescencia más bien difusa en toda la retina. Y en el ojo izquierdo, y bueno, esta es una foto más cercana donde se pueden ver las lesiones bien puntuales en las paredes de algunos de los vasos, en la mácula, la papila principalmente, y en la periferia, pero no se ven signos de isquemia retinal evidente. En el ojo izquierdo está el examen normal. Bueno, se interpretó el cuadro como una uveitis intermedia con vasculitis retinal y edema macular quístico. Se le pidieron varios exámenes y se le dejó corticoides tópicos y oral. La verdad es que la paciente solo usó los tópicos, no usó los orales. Se estuvo con prednisolona 4 veces al día y ese fue el manejo que usó desde el inicio. Pero mejoró la visión en un mes. Mejoró de 0,3 a 0,7 en el ojo derecho. Ya sin Tyndall en cámara anterior y solo trazas de celularidad en vítreo. Y los exámenes llegaron. Los exámenes en realidad, el hemograma, el perfil bioquímico, el perfil tiroide, el examen de orina estaban normales, VHS también estaba bajo, y exámenes de infecciones, de VIH, PDRL, el PPD. El doctor Aquebeque levantó la mano. ¿Sí? ¿Qué pasó, doctor? Andrés. ¿Doctor Aquebeque? No, disculpe, fue el teléfono que se marcó solo. Disculpe. Está bien. Bartonella, negativo. Anti-DNA, negativo. Peanca, negativo. Lo único que llamaba la atención era que estaba LECA elevado. Y como referencia, los valores son de 8 a 51 en el adulto. Y ella toma enalapril. O sea, podría estar bajo.
el ECA podría estar bajo o falsamente bajo, pero está alto y ella toma enalapril. Eso igual es importante considerar. Bueno, y en el TAC de tórax que se tomó, lo que llamaba la atención era que, bueno, en los pulmones el parénquima se ve normal, no hay signos de condensación ni derrame pleural, no hay nódulos pulmonares mayores a 6 milímetros y escasas adenopatías mediastínicas paratraqueales bilaterales, pero no se observan adenopatías axilares ni iliares. Entonces, como impresión, hay escasas adenopatías mediastínicas paratraqueales bilaterales que impresionan reactivas. Entonces, se mantuvo la prednisolona, ella completó más o menos 5 meses de prednisolona y la visión mejoró a 1, o sea, se normalizó. Y al examen físico ya no había nada de celularidad ni en cámara anterior ni en vitro. Ella refiere ya para marzo del 2025 que solamente ve puntitos, ocasionalmente sin dolor, sin pérdida de agudeza visual y ya está suspendido su tratamiento. Y se tomó un OCT en marzo de este año, o sea, ya pasamos un año desde que inició el cuadro y el OCT es normal totalmente. No tenemos angio de control. Se sospechó por la alteración del examen del ECA, de la enzima convertidora de angiotensina, y por los cambios del escáner, que podría ser sarcoidosis, y se pidió hacer la evaluación de reumato y bronco, que todavía está pendiente, que eso no lo ha hecho. Entonces, vamos a revisar algunas cosas de la sarcoidosis, porque, bueno, cuando veamos los criterios diagnósticos, ahí podemos discutir si calza o no en el cuadro. La sarcoidosis es una enfermedad inflamatoria granulomatosa que clásicamente es no caseificante, de etiología desconocida, se piensa que hay factores inmunes, que está genéticamente determinado y también influye los factores ambientales. Puede comprometer cualquier órgano, pero generalmente lo más frecuente es que tiene compromiso pulmonar con adenopatías ciliares e infiltrados pulmonares o fibrosis. Ahora, es importante que los niños pequeños de menos de 5 años generalmente no tienen compromiso pulmonar y tienen la tríada de compromiso cutáneo, uveitis y arteritis. Es mucho más frecuente en países nórdicos y en población afroamericana. De hecho, ahí se encuentran los casos de 40 en 100.000 en nórdicos y en norteamericanos, claro. Los afroamericanos tienen casi más del doble de los caucásicos. Y esto se piensa que podría estar relacionado con el HLA de RB1, que tenga esta asociación con afroamericanos. Y en niños es mucho más raro, menos de 0,3 en 100.000. Entonces, como les decía, no se sabe bien lo que pasa, pero pueden haber principalmente estos 3 factores. Que haya algo infeccioso asociado. Por ejemplo, se ha visto que hay DNA viral en los granulomas y en linfonodos regionales. También se ha visto que aparece después de trasplante de órganos, o sea, que pudieron haber componentes virales que se transmiten desde el órgano del donante. También se piensa que puede ser en realidad otra manifestación de tuberculosis o que puede ser una enfermedad ocupacional por exposición al polvo en referencia a la patología pulmonar y a lo que yo les comentaba del HLA de RB1 asociado a los afroamericanos, y se ha visto que en hermanos hay un aumento de 5 veces del riesgo de tener sarcoidosis. Entonces, la histología, lo clásico es el granuloma no caseificante, y donde así como lo principal son las células de Langhans, que son esas células multinucleadas que se ven en la imagen de arriba, esa que está ahí, que es muy grande, multinucleada y están rodeadas de linfocitos y fibroblastos. Eso es como lo que nos ayuda al diagnóstico, porque el diagnóstico también se tiene que hacer con biopsia. Entonces, la sarcoidosis ocular puede llegar hasta ser un 76% de la presentación clínica de la sarcoidosis sistémica, o sea, comprometer, además de la sarcoidosis sistémica, inicialmente se manifiesta con sarcoidosis ocular hasta en un 40%, o sea que nosotros podamos ser los primeros que lo detectamos. En cualquier parte del ojo se puede presentar, como granuloma conjuntival, epiescleritis, escleritis, uveitis, neuropatía óptica, compromiso de anexo,
incluso como aumento del tamaño de la glándula lagrimal, inflamación orbitaria también. En general es bilateral, pero puede ser unilateral hasta un 30% de los casos. Y lo más frecuente es la uveitis en un 70% de los casos. Y de la uveitis, 2/3 son compromiso anterior. Después de la uveitis, el granuloma conjuntival es lo más frecuente. Es importante que la evolución clínica en realidad se ha visto que es muy variable. Puede ser de cuadros autolimitados o también pueden ser cuadros crónicos, que eso es lo más frecuente, con deterioro progresivo. Entonces acá está el resumen, ¿cierto?, de todos los compromisos oculares, pero de los que son extraoculares, fuera del ojo, o sea, por la parte de superficie ocular, lo más importante o lo más frecuente es el nódulo conjuntival, que son esos que se ven ahí principalmente en el saco conjuntival inferior, que se ven como nódulos medios amarillentos, y esos son los que se pueden biopsiar. No sirve biopsiar conjuntiva sana, hay que buscar el granuloma. De las uveitis, que es la mayoría de las presentaciones oculares, el 70% bilateral y el 60% tiene una evolución crónica. La anterior, el ojo rojo, dolor, visión borrosa, fotofobia, y también pueden ser asintomáticos, que uno solamente lo detecta al examen físico. Lo clásico es los PK en grasa de carnero, nódulos iridianos de Busaca, de Kepe, también nódulos iridianos, o sea, nódulos en el trabéculo, sinequias anteriores y posteriores que también pueden asociarse a glaucoma. En las imágenes de abajo tenemos la grasa de carnero, ¿cierto? Esas imágenes blanquecinas que están en el endotelio corneal, los nódulos de Busaca y de Kepe que están en el iris, y las sinequias posteriores que deforman la pupila en la imagen C. La uveitis intermedia, acá es importante que el compromiso incluye el vitrio y también la retina periférica. Acá los síntomas principales son entopsias, que antes no se veía tanto en la uveitis anterior, y visión borrosa. La visión borrosa principalmente por edema macular quístico. Acá encontramos opacidad vítrea, los snowballs que están en la primera foto de la izquierda, que son estas imágenes de aglomerados de células inflamatorias que están en la retina periférica, pero están aislados, y el snowbanks que están justo en la pars plana. Entonces se inflama toda la pars plana y eso genera esta imagen de un banco de nieve. Y acá en la fotografía de la derecha se ve celularidad vítrea y también engrosamiento de las bandas. Cuando ya hay compromiso posterior, no es lo más frecuente, pero sí es lo que llama más la atención, porque acá hay periflebitis, hay granulomas que pueden ser coroideos, que pueden ser aislados o múltiples, y están estas lesiones como en la imagen de la izquierda, que son como que se derrite la cera de la vela. Entonces hay una periflebitis, se inflaman los vasos, y esto genera un exudado en esa forma como que una vela derretida. Y también vasculitis oclusivas, hemorragia, pueden producirse neovascularización coroidea, membranas epirretinales y incluso desprendimientos de retina. Esa imagen no se ve tan bien allá, pero en el computador se ve un poco mejor, que son varios focos de corioretinitis en realidad, que se ven imágenes blanquecinas como lumulares, como que fueran en esa forma. Y acá también hay compromiso del nervio óptico, como un granuloma nervio óptico que se ve en la fotografía de la derecha, que apunta a la flecha negra, y arriba en el OCT se puede confirmar el granuloma. Otras lesiones corioretinales que se ven en la fotografía del medio, y en la izquierda un granuloma coroideo aislado. Pues estas son formas de presentación de la uveitis posterior, y es importante que en un 37% hay compromiso del sistema nervioso central. Entonces, si hay un compromiso posterior, es mejor evaluar también sistema nervioso central. Fuera del ojo hay muchas manifestaciones, pero lo más frecuente que yo les decía es el compromiso pulmonar en un 90%, y lo más clásico es la adenopatía iliar, pero también hay fibrosis difusa del parénquima pulmonar.
Otros síntomas son como constitucionales, con fiebre, pérdida de peso, malestar general, las manifestaciones cutáneas con eritema nodoso, nódulos subcutáneos, linfadenopatías, artralgias, hepatosplenomegalia, neuropatía periférica, infiltración de las glándulas parótidas al corazón y el sistema nervioso central. Entonces, en estas fotos de acá hay en realidad las manifestaciones clásicas pulmonares, que están las nódulos periliares. También puede haber ensanchamiento mediastínico, como se ve en la fotografía del medio arriba, con la flecha roja. En la fotografía C hay nódulos iliares, nódulos linfáticos iliares que se ven clásicamente como con menos densidad que los vasos que están alrededor, se ven un poco más oscuros que los vasos que están ahí más blancos en el escáner. Y después más abajo ya están las lesiones del parénquima como fibrosis, en la D, en la E ya esa fibrosis muy avanzada con quistes en el parénquima, y en la F es otro examen que nos ayuda en este caso de la sarcoidosis, que es el scintigrama óseo, donde se ve aumento de metabolismo en muchas zonas del cuerpo, que son en realidad los granulomas. Los granulomas a nivel linfático, periliar, en distintos órganos que están manifestando la enfermedad. Puede ser scintigrama y también el PET scan nos ayuda. Entonces, en realidad la sarcoidosis generalmente la vamos a ver como una uveitis, entonces la uveitis la diagnosticamos con clínica y con imágenes multimodales, nos va a ayudar el OCT y también la angiografía. La angiografía principalmente para evaluar la inflamación vascular y si es que hay, nos ayuda también a ver si hay edema macular y si hay zonas de no perfusión, buscando también complicaciones asociadas. Por ejemplo, acá, en esta fotografía de fondo de ojo, no se nota mucho que haya un compromiso vascular, solamente donde están las flechas, que son una periflebitis bien puntuales. Pero si vamos a la angiografía, esto se ve mucho más evidente. Y en la indocianina también podemos ver zonas de hipocianescencia. Entonces ahí en verdad necesitamos apoyarnos de las imágenes multimodales. El diagnóstico diferencial depende un poco de la edad, depende de dónde está la manifestación, si es anterior, intermedia, posterior, si es granulomatosa o no. En general es granulomatosa, pero no siempre. Entonces eso nos ayuda en el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, en la intermedia, pensar en la esclerosis múltiple, en la sarcoidosis, como manifestación, o sea, como diagnóstico diferencial. Y también si, por ejemplo, un inmunocomprometido tiene VIH, que puede hacer una presentación atípica de otros casos, virales, toxoplasmosis, Lyme, criptococo, endoftalmitis. Entonces, hay que abrir un poco el espectro de diagnóstico diferencial. Entonces, si nos ordenamos, una vez que tenemos un paciente con estas características, siempre hay que descartar infecciones. Eso es lo primero, porque la base del tratamiento de la sarcoidosis son los corticoides. Entonces, si tenemos una infección, lo vamos a empeorar. Descartamos infecciones buscando TBC con la radiografía de tórax o escáner, con PPD o IGRA, sífilis con las pruebas treponémicas o no treponémicas, serología de Bartonella, VIH, y enfermedades autoinmunes o de reumatológicas con ANA, ANCA, anti-DNA y también sedimento de orina. En exámenes generales es importante tener, para tener un basal, para evaluar el compromiso sistémico y dentro de los generales incluir calcio porque se ve que en la sarcoidosis hay hipercalcemia asociada. Y por ejemplo, el perfil hepático nos sirve también para evaluar si es que hay un compromiso hepático. La radiografía de tórax o el escáner siempre hay que pedirlo en una uveitis granulomatosa. ¿Por qué hacemos el diagnóstico diferencial de TBC sarcoidosis? Y aquí la linfadenopatía iliar bilateral o los cambios en el parénquima nos ayudan y la sensibilidad del examen es mejor el escáner que la radiografía y también la especificidad, pero ambos se pueden utilizar. El ECA es una de las primeras biomarcadores asociados a la sarcoidosis. El problema es que se puede elevar también en otras patologías, no es específico. Puede estar elevado en la tuberculosis, en linfoma de Hodgkin, en cáncer pulmonar, en hipertiroidismo, en diabetes y en histoplasmosis ocular. Entonces es importante también descartar esas otras patologías para aislar, digamos, el resultado de este examen.
Y también puede haberse alterado con el uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Puede estar disminuida, entonces no ayudarnos a ese resultado. Y el valor de corte es más de 51 unidades por litro. La sensibilidad, en realidad, la descripción es bien variable según las fuentes, desde 22% hasta 86%, siendo la especificidad igual del 54 a 96%, o sea, 95%. Y esto puede mejorar si es que lo asociamos a la radiografía de tórax, a una sensibilidad del 70%. El otro examen es la lisosima, que se pide, se sugiere pedir cuando hay personas que usan IECA, por este mismo problema de que la ECA puede salir baja, cuando yo tomo, por ejemplo, enalapril. Entonces, la lisosima me puede ayudar. No siempre sale elevada, en la sensibilidad es de un 83% y en la especificidad de un 90%. Y en realidad se ha visto que la elevación se correlaciona mucho más con la afectación sistémica. O sea, si más órganos están involucrados, más alto me va a salir. Y también eso se asocia al pronóstico. Si está más de 17 unidades por litro, eso ya es diagnóstico. Entonces, importantes son estos criterios de la IWOS, que es el Grupo de Trabajo Internacional de Sarcoidosis Ocular del 2019, que publicó cuáles son los criterios. Entonces, están los criterios clínicos intraoculares, está la investigación sistémica, y esto va a generar un criterio diagnóstico. Dentro de los signos intraoculares, en general, todo lo que me describe es una granulomatosis, o sea, una uveitis granulomatosa. Ya tenga PK en grasa de carnero, tenga nódulos iridianos en el trabéculo, tenga estas opacidades vítreas en snowbanks y snowballs, gracias, o que tenga lesiones corioretinales múltiples, ya sean activas o antiguas atróficas, que tenga periflebitis segmentado o nodular, con estos drippings de la cera de las velas, macroneurismas también, y granulomas en el disco óptico o granulomas coroideos solitarios. En general, el compromiso es bilateral, y eso también nos ayuda, nos afirma el diagnóstico. Y dentro del estudio sistémico está la linfadenopatía iliar bilateral, ya sea por escáner o por radiografía, el PPD negativo, si hay que descartar tuberculosis, que esté elevado la enzima convertidora de angiotensina o la lisosima, y también este es otro estudio que es el lavado bronquialveolar, que, bueno, eso lo van a hacer en bronco, pero hay que esté el CD4 elevado sobre CD8 en 3,5, o sea, ese índice. Y también los estudios como el PET o el scintigrama que yo les mostraba, que nos muestre signos de actividad concordantes a sarcoidosis, linfopenia y cambios en el parénquima pulmonar. Entonces, sí que tenemos un diagnóstico por biopsia, como les mostré con las células de Langhans, eso es definitivo. Si es que no tenemos en la biopsia, pero sí tenemos los ganglios periliares más 2 signos intraoculares, pero de uveitis granulomatosa, eso va a ser un diagnóstico presuntivo. Y probable es cuando no tenemos ni ganglios o nódulos periliares, no tenemos biopsia, pero tenemos 3 signos intraoculares y 2 estudios sistémicos. Entonces, nuestro paciente, en realidad, de los exámenes teníamos el ECA. Y que el PPD es negativo, o sea, 2 sistémicos. Porque de los periliares, en realidad, ella tenía adenopatías mediastínicas paratraqueales bilaterales, no eran periliares. O sea, igual son cambios que podrían ser, pero no es dentro de los criterios de la IWOS. Y de los signos intraoculares, en realidad no tenía una manifestación granulomatosa como tal de la uveitis, entonces también queda la duda. Lo otro importante es de este estudio del SAN, del grupo de trabajo, que la sarcoidosis se clasifica en realidad por donde está ubicada, o sea, de la uveitis, ya sea anterior, intermedia, posterior, y si es que esto está concordante en evidencia de sarcoidosis, se denomina uveitis anterior por sarcoidosis, uveitis intermedia por sarcoidosis.
y eso tiene que tener la biopsia o la confirmación con las adenopatías peridiales. Ahora, siguiendo con el tratamiento, lo general de la uveitis anterior es el corticoide tópico. Si es que esto no responde, se asocia a edema macular, podemos usar regionales, ya sea triamcinolona, subtenoniana, intravitrea o Surdex, sobre todo en los casos ya de uveitis intermedia. Los corticoides sistémicos, cuando ya es bilateral o es persistente, no responde a los corticoides regionales. Siempre usar ciclopléjicos en uveitis porque nos ayuda a aliviar el espasmo ciliar y disminuir las sinergias posteriores. Y después también se sugiere, cuando ya el cuadro no mejora, en los inmunosupresores como el metotrexato, micofenolato, ciclosporina y la azathioprina, y en último caso los biológicos. Y siempre considerar las complicaciones. Entonces hay que estar controlando a estos pacientes porque si bien puede parecer que haya mejorado clínicamente, inicialmente pueden recidivar o presentarse comprometiendo otras partes del globo ocular. Entonces, bueno, quería compartir el caso con ustedes porque ¿qué les parece a ustedes también? O sea, si calza o no, o qué otro diagnóstico diferencial piensan que pudiese tener. Eso. Súper interesante, ¿eh? Bueno, agradecemos a Natia esta extensa revisión de la sarcoidosis. Sí, a mí me parece que se pueden plantear varios diagnósticos diferenciales, sin embargo, hay elementos, bastantes elementos como para pensar en sarcoidosis, ¿eh? Ahora, a nivel sistémico, los broncopulmonares no han hecho ninguna presunción diagnóstica. No. Por el escáner. No. No tenemos Ella respuesta. no tiene síntomas respiratorios. No tiene síntomas sistémicos. Nada, Yeah. Ni respiratorio, tampoco fiebre tuvo, ni baja de peso. A la doctora Rao y el doctor, aquí ve que levantar la mano. Yo fíjate que hace poco acabo de ver una paciente con una uveitis anterior por sarcoidosis. Esta paciente tenía biopsia. Estaba viendo, entonces también quería compartir un poquito el caso porque me quedé preocupado. Era una paciente de Coyhaique que tenía solamente uveitis anterior, tenía unos Tyndall celular, pero yo diría una cruz. Se veía claramente, pero no había ninguna manifestación granulomatosa. ¿Estás usando gota, doctor? Disculpe. No. ¿Estás usando gota en Es que eso es lo que como digo, era una paciente de Coyhaique con visión 1, uveitis activa en los dos ojos, anterior pero leve, con una cruz, Tyndall celular, en la retina no había nada, y ahí yo me apoyé en el tratamiento de los broncopulmonares, que la tenían en este minuto sin ningún medicamento. Y yo entre dejarle corticoide y que se fuera a Coyhaique, y la señora me hizo hincapié que no podía venir antes de un año. Entonces, frente a eso la dejé sin tratamiento, pero no, que no me había equivocado. ¿Se ofrece la palabra? Sí. Sí. Hola, sí. Sarcoidosis es una enfermedad fascinante. Gracias, Natia, por la presentación. Como, no para el paciente. por la excelente presentación donde se vio que hay muchos síntomas, ¿cierto? Se puede manifestar por uveitis anterior, uveitis intermedia, posterior, y es tanto como sífilis o tuberculosis, no siempre están todos los síntomas, no siempre están todos los signos. Entonces, lo más característico de esta enfermedad es la vasculitis, es la uveitis posterior, la vasculitis oclusiva con edema macular. Eso es lo que es lo más característico. A veces puede no estar la uveitis granulomatosa,
que están con todo lo precipitado, querático, en grasa de carnero, todos esos signos, a veces es solamente una uveitis anterior con una vasculitis. Y también hay que ver en el momento de diagnóstico, porque cuando se detecta la enfermedad muy precozmente y se da el tratamiento corticoidal, porque esta enfermedad responde muy bien a los corticoides, entonces no se alcanza a desarrollar tampoco todos los signos, entonces no se alcanza a ver esto precipitado querático. Entonces, esta paciente puede estar en esa categoría de paciente que se detectó muy tempranamente, cuando empezó con la uveitis, se le pidieron todos los exámenes y se diagnosticó con la clínica y con el examen de sangre, ¿cierto? Serológico. No se hizo ningún lavado bronquial para llegar para llenar el otro criterio diagnóstico, tampoco se hizo biopsia. Por ende, es un diagnóstico probable de sarcoidosis, pero muchas veces en la clínica no llegamos a hacer biopsia. Eso es en los casos donde los pacientes no responden al tratamiento y la uveitis se sigue agravando y uno, en fondo, no encuentra un tratamiento óptimo, y ahí uno empieza a escalar en los métodos diagnósticos y escalar en los métodos de tratamiento. En este caso, la paciente respondió muy favorable al tratamiento, mejorando la visión, mejorando la vasculitis. Se le solicitó también una angiografía de control, por supuesto, para ver la parte de la patología vascular. Y lo otro que es muy importante, que lo dijimos también en la reunión pasada, es que si bien este paciente tiene un edema macular, pero no fuimos a tratar directamente a edema macular, siempre hay que buscar la patología de base. Y en este caso, cuando se trató la sarcoidosis, cuando mejoró su inflamación, edema macular se dio sin un tratamiento antiangiogénico o un tratamiento local. Eso. Muy interesante. André. Hola a todos, disculpen la interrupción delante. Oye, felicitarlas por la preciosa presentación, muy ordenada, muy interesante ahí la revisión que hicieron. Y bueno, esto, como dice la doctora Rao, como dice el doctor González, es una enfermedad que puede simular cualquier cosa. Entonces puede ser desde celulitas en cámara anterior hasta una uveitis intermedia posterior, entonces hay que tenerla siempre en mente porque es un gran simulador. Una cosa que es lo que yo hago en mi práctica, en el fondo, yo ya he visto algunos también, igual como el doctor González, han llegado pacientes ahí con uveitis anteriores que pueden ser como, que antiguamente se catalogaban como idiopáticas y salen una sarcoidosis. Entonces yo lo que hago de entrada con estos pacientes que tienen uveitis anterior y que siempre para descartar una uveitis, yo creo que es como el estudio base, radiografía de tórax en todos los pacientes, y en todos los pacientes con uveitis anterior yo les incluyo ECA también. Ahora, la radiografía de tórax es un buen examen, pero tiene muy baja sensibilidad y muy baja especificidad. Entonces, cuando sale negativo, pero en este caso, como ustedes vieron que tenía una ECA elevada y un cuadro, quizás con los criterios no tan específicos, pero en realidad es uveitis en el ojo. Ese es como uno de los criterios, afectación ocular en el fondo, además de una ECA elevada, sigue siendo un diagnóstico posible de sarcoidosis. Y cuando sale negativo, de hecho me pasó hace poco, hace un par de meses, tengo la suerte que en la clínica Indisa cuento con el apoyo de un ex profesor mío que es broncopulmonar de ahí, entonces cualquier sospecha se lo mando directamente a él. Pero yo de entrada, cuando me sale la radiografía negativa, me salen algunos hilios raros o algunos focos de condensaciones atelectásicos inferiores, algo que me haga sugerir o que me diga, oye, hay que descartar algo, yo le pido al tiro un TAC de contraste multicorte con especial atención en hilios pulmonares. Y en la gran mayoría se tiene una sensibilidad y una especificidad súper alta, sobre todo si se suma la ECA. Y también cuando le pido ese examen, al tiro le pido una lisosima, lo mando al laboratorio de la Católica y generalmente estos pacientes salen con eso elevado. También, como decía la doctora Rao, estos pacientes cuando uno les da corticoides la mejora es espectacular. Ahora, lo que yo hago, generalmente también he conversado con reumatólogos, es que yo inmediatamente les hago una inmunomodulación, o sea, yo le hago un tapering de corticoides, o sea, necesito ahorrar corticoides porque si no vamos a tener todas las manifestaciones de las corticoides y esta enfermedad no se pasa en 3 semanas o un mes.
generalmente el tratamiento tiene que ser a mediano plazo realmente. Entonces, mi impresión es que hay que iniciar inmunomodulación de entrada. Eso es lo que yo hago con estos pacientes. Generalmente me apoyo bastante con broncopulmonares y reumatólogas ahí en la clínica. Pero, doctor, una pregunta. ¿Le inicio inmunomoduladores en un cuadro de ovitis anterior o en general sin compromiso posterior? O sea, un paciente con diagnóstico de sarcoidosis, en mi formación, tiene que iniciarse inmunomodulación. Eso es lo que yo creo, porque esta es una enfermedad sistémica y, como decía la doctora Rao, esto generalmente lleva a uno le da los corticoides y no alcanza a ver realmente lo que puede hacer una sarcoidosis de enojo, pero hay pacientes que pueden quedar ciegos por sarcoidosis maltratada. Entonces, claro, uno les pone los corticoides al tiro y el paciente mejora espectacularmente. O sea, para mí hay que iniciar la inmunomodulación apenas tenga el diagnóstico. Y si bien con un diagnóstico presunto es un poco apresurado, la gran mayoría de las veces, como dice la doctora Rao también, no pedimos biopsia. Se puede pedir biopsia si es que efectivamente tengo un granuloma ahí en la conjuntiva, qué sé yo, el mismo broncopulmonar con el que yo trabajo en la clínica Invisa le hace una fibrobroncoscopía y puede ver alguna cosa media rara y qué sé yo, pero generalmente no le pido entrada y se inicia el tratamiento y andan súper bien estos pacientes. ¿Puedo hacer un comentario? Por favor. Mira, estoy casi totalmente de acuerdo con Andrés. Yo, de la BKH, de la oftalmia simpática, de Behçet, estoy totalmente de acuerdo que son patologías con inmunosupresión de entrada, porque uno sabe que en esos casos los corticoides no son suficientes, porque uno baja los corticoides y inmediatamente se empieza a inflamar de nuevo. En cambio, con la sarcoidosis, yo me he dado cuenta de que con algunos pacientes uno logra una remisión con corticoides solamente, y luego revisé ese tema hace un par de años atrás en la literatura y sí, efectivamente está reportado también que aproximadamente un 30% puede lograr remisión solo con corticoides. Entonces ahora yo lo hago así, o sea, yo veo a los pacientes y le doy dosis full de corticoides y voy bajando, y si durante el tapering yo veo que los pacientes vuelven a inflamar, ahí introduzco inmediatamente la inmunosupresión. ¿Ya? Y responde también muy bien estos pacientes a metotrexato, a micofenonato, muy bien, son muy poquitos los pacientes que necesitan biológicos, pero existe un grupo de pacientes como esta paciente específicamente, que no fue intencional, ¿no? Porque durante la baja de corticoides ella desapareció, no volvió a aparecer hasta 6 meses después, y lo está haciendo muy bien, su ojo está sin inflamación en este momento, y está en control también con bronco y con reumato, y no ha tenido ninguna manifestaciones sistémicas tampoco de sarcoidosis. Entonces la estoy observando, la verdad, y no está con inmunosupresor. Entonces yo creo que hay que ver también caso a caso. No, en sarcoidosis específicamente yo no hago inmunosupresión de entrada, no como BKH o oftalmia simpática. Eso. Oye, una preguntita, así a Andrés y a Nate, que ha manejado, se ha revisado el tema en profundidad. En el caso que yo planteé, que lo vi hace muy poco, ¿qué es lo que habrían hecho? Recuerdo de una paciente con una uveitis anterior leve, con tindal celular positivo, visión 1, los médicos broncopulmonares la tenían sin tratamiento, una paciente que uno la va a perder en el sentido de que no puede venir hasta un año más. Le habrían dejado tratamiento entonces, por lo que le entiendo a Andrés, no sé si a ti sí, le habrían dejado tratamiento con corticoides, a pesar de que no estaba con tratamiento sistémico con indicación de tratamiento sistémico de corticoides o inmunomoduladores. Pero este paciente suyo está con sarcoidosis activa o está en remisión. Entiendo que tiene una sarcoidosis, ¿no? Tiene tindal celular leve. Ya, pero tiene diagnóstico de sarcoidosis. Está sin tratamiento, de lo que yo deduzco que está en remisión. Ya. O sea, habría que
¿Y ECA qué salió? ¿El ECA y lisozima salió alto o bajo? No, no lo revisé eso, o sea, no tenía los antecedentes de la paciente ahí. Claro, yo le pediría de nuevo el examen, en fondo, para ver si el compromiso ocular que tiene es por sarcoidosis efectivamente o es por otra causa, porque también puede ser otra cosa, puede ser otra enfermedad. Ya. Claro, Claro. porque el Sí, ECA pero le ayuda a saber que el compromiso ocular sea la sarcoidosis. Ya. Exacto, exactamente. Eso es lo que yo Entonces, trataría de explicar un poco. claro, si está alto, yo y estoy de acuerdo, sí, claro, esa uveitis es por eso. yo estoy de acuerdo Andrés, con el tratamiento, yo estoy de acuerdo con el tratamiento doc que hizo, y es verdad lo que dice la doctora Rabo, que muchísimos pacientes con sarcoidosis andan súper bien con un pulso de corticoides y con gota. Ahora, cuando los pacientes tienen uveitis posterior, o sea, bueno, esto puede ser discutible, pero tendrían indicación de tratamiento sistémico con inmunomodulación, en mi criterio. En el caso de su paciente no, porque efectivamente son solamente células, se anda bien, de hecho se puede dejar hasta con el pulso inicial de corte y después con gota y puede andar bien. Ahora es un caso medio límite porque el paciente se va a perder, entonces uno no va a saber cómo evoluciona y tampoco se sabe realmente si el paciente tiene una sarcoidosis presunta, probable. Yo creo que lo ideal, que a veces es muy difícil porque sería perfecto para todos los pacientes, pero sería que el paciente, claro, se evalúe bien con una notita ahí a los reumatólogos o al broncopulmonar y ver si es que es necesario hacer el descarte real de la enfermedad con algún examen un poco más invasivo, como una fibrononcoscopía o alguna biopsia. Pero si está en una fase ya latente, obviamente no se podría no se sacaría nada, pero si está activo, quizás sería bueno hacerlo para ver si es que necesita algo más de inmunomodulación o no. Pero es un caso límite porque, claro, se pierde el paciente y ahí la sarcoidosis uno no sabe cómo van a andar. Uno dice, bueno, con corticoide anda bien, le saca los medicamentos y rebrota peor. Entonces, es bien límite su caso, doc. sí, Sí. gracias. ¿Se ofrece la palabra? Yo quiero felicitar a Natia porque hizo una presentación realmente muy bien hecha, interesante, fácil de entender. Felicitarle muy bien su presentación y también, yo creo que acá en Chile se ven manifestaciones de sarcoidosis que son bien más tenues, más suaves, más solapadas que lo habitual. A mí tocó cuando hice la beca en Brasil, estimulación negra, y ahí había mucho más sarcoidosis. La presentación fundamental era la panuvitis granulomatosa. Lo mismo ocurría con la toxoplasmosis, que era muy frecuente, y también esa era su manifestación principal. Pero realmente tienen siempre muchos síntomas asociados, ¿no? Tenían, no sé, lesiones en la piel, eritema nodoso, tenían otras cosas. Aquí son como más solapadas la sarcoidosis. Yo he visto, me acuerdo del sur, bien para ahí, que llegaban algunos con eritema nodoso, otros llegaban con compromiso parótida y cosas así. Pero en todo caso, yendo al caso clínico específico, yo creo que a preciso de una uveitis intermedia, yo creo que ella tiene todas las características para denominar este cuadro de una panuvitis. Tiene compromiso tindal anterior, intermedio, tiene vasculitis. O sea, es una panuvitis, no granulomatosa, obviamente, pero es una panuvitis. Y ese debería ser como el diagnóstico inicial, tal vez. ¿No es cierto? Y en cuanto a los exámenes, claro, hay algunas características que orientan a la sarcoidosis, pero también podría ser otra cosa. Mientras no se tenga la biopsia, en este caso, a lo mejor podría ser otro diagnóstico también. Sería interesante tal vez tener tener más información para un diagnóstico definitivo en este caso. Un buen punto Y además, doctor, disculpe, la mayoría son bilaterales. Si bien hay un 30%, pero lo que uno más ve son cosas bilaterales. Y esta es totalmente unilateral. Entonces, no sé. Hay también que recordar que dentro de la vasculitis y los cuadros de uveitis, tenemos un 30-40% de casos en que nunca vamos a descubrir el factor etiológico. Y hay como idiopática, un porcentaje muy alto. Mira, yo creo que este es un buen tema como para que investigar realmente cuáles son las manifestaciones de sarcoidosis en Chile. Que se puede ir haciendo una experiencia, preguntar en otros hospitales, porque no hay información, como dices tú, de lo que pasa acá. No son como muy característicos, aparentemente, por dolor.